Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos quienes se incorporan a esta red que nosotros armamos sobre historia del derecho, en el cual nosotros compartimos algo de la cátedra que llevamos haciendo aquí en Chile y que nosotros de alguna manera estamos divulgando a través de estos videos. Como un aporte a la cátedra, nosotros estamos trabajando lo que tiene que ver con el derecho indiano. Y esta vez nos toca hablar sobre un tema bastante interesante desde el punto de vista legal y jurídico, como es el problema indígena en la anexión legal de América a Castilla, lo que se conocerá como la problemática de los justos títulos, las polémicas de Indias, entre tantos otros nombres que se le ha dado por los autores más clásicos. Esto es parte de la médula esencial de lo que tiene que ver con el derecho indiano y es lo que vamos a analizar el día de hoy en este video. Bueno, como ustedes pueden apreciar, todo esto nace desde el hecho en que Cristóbal o Cristóforo Colombo pide a los reyes católicos la venia para poder financiar un viaje que los lleve a explorar una nueva ruta hacia lo que son las Indias Orientales. El objetivo, según lo que es la historia tradicional, es llegar a las Indias Orientales buscando una ruta distinta a la que ya tenía Portugal, quienes habían circunnavegado la costa africana y que por eso ya no podía ser utilizada esa ruta por los medios españoles y debía buscarse una nueva. Y por eso Cristóbal Colón le ofrece este término a la reina Isabel, específicamente, quien es la que financia todo el viaje, terminando luego de llegar a la isla de Guanahani en el año 1492, un 12 de octubre que no se corresponde con el 12 de octubre que nosotros conocemos en nuestro calendario, sino que es el 12 de octubre según el calendario juliano de 1492 en que Colón llega a la isla de Guanahani, donde hace un descubrimiento, si uno lo quiere tomar del punto de vista hispano o europeo, pero una invasión si uno lo toma del punto de vista americano. Pero bueno, centrémonos en lo que tiene que ver con la temática que nos agobia en este minuto. ¿Qué entendemos por justos títulos y su problemática? Bueno, vamos a definir justo título como se define de un punto de vista jurídico en toda cátedra de derecho ya más formal. El justo título es el fundamento jurídico y válido para algo. En este caso, para adquirir y emprender la toma de las Indias. Esto es la toma de posesión o la toma de dominio de América entera luego del descubrimiento de Cristóbal Colón. Algunos lo han llamado como polémicas de Indias, como ya lo comentábamos, y el qué del asunto tiene que ver con una gran pregunta. En realidad son varias preguntas, nosotros las definimos en tres. La primera es que si es lícita la relación de Castilla, del reino de Castilla, al cual pertenecía Isabel, con las Indias, si es lícito la relación bélica y laboral para con los indígenas y cómo se adquiere realmente, cómo se adquiere, cuál es el título de dominio, cuál es el documento, cuál es el antecedente jurídico y válido para que la corona de Castilla adquiriera las tierras de América. Esas son las tres preguntas que engloba o que nosotros queremos hacer englobar en esto que es la problemática de los justos títulos. El hecho fundamental que genera esta problemática es la llegada de Cristóbal Colón en la isla de Guanahani. Un 12 de octubre de 1492, como yo les decía, un 12 de octubre que no se condice con el actual, ya que corresponde al calendario gregoriano, al actual, y Colón llegó mientras estaba vigente el calendario juliano. Por lo tanto, ahí hay unos 12 o 10 días que nos faltan y que nosotros debemos ajustar según los espacios temporales para que nosotros podamos llegar finalmente a la fecha en que realmente Colón pisó la isla de Guanahani. En sus notas, Cristóbal Colón señala: a la primera isla que yo hallé le puso el nombre de San Salvador en conmemoración a su alta majestad, el cual maravillosamente todo esto nos ha dado, se refiere al Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Los indios la llaman Guanaham, que es la isla de Guanahani. A la segunda le puse
le puse nombre la isla de Santa María de Concepción, a la tercera Fernandina, a la cuarta Isabela, a la quinta Isla Juana, y así a cada una un nombre nuevo. Se llevó adelante lo que tiene que ver con el descubrimiento para los hispanos, una invasión para los americanos, como les digo, y que es el inicio de todo este proceso indiano reinal de conquista de un pueblo europeo hacia nuestros pueblos aborígenes y la consolidación finalmente de lo que es el prototipo administrativo de América Latina. Este es el hecho esencial. Colón pone un pie en la isla de Guanahani y aquí tenemos que preguntarlo. Las tierras las cuales Colón pisa, que esto es América, las tierras que pisa Colón, ¿pertenecen inmediatamente a la corona de Castilla o pasa algo entre medio? Vamos a verlo. Para ir resolviendo esas preguntas, nosotros tenemos que ir viendo los documentos jurídicos con los cuales contaba Cristóbal Colón en ese minuto. Bueno, lo que llevaba Colón hasta ese minuto, hasta poner un pie en la isla de Guanahani, eran las capitulaciones de Santa Fe. Como capitulaciones nosotros vamos a entender una especie de contrato en el cual se fijaban una serie de obligaciones y derechos para ambos contratantes. En este caso, lo que tiene que ver con Cristóbal Colón por un lado y los Reyes Católicos, específicamente Isabel la Católica, por el otro lado. ¿Qué señalaban estas capitulaciones? Bueno, el título de vitalicio y hereditario de almirante de los mares para Cristóbal Colón, el título de virrey y gobernador de las tierras donde llegare, el derecho a recibir la 10ª parte de todas las riquezas, mercancías obtenidas en la empresa, la autoridad para lidiar en los problemas que se originaren en cuestiones de riqueza y el derecho a contribuir con la 8ª parte de los gastos de la expedición a cambio de recibir luego una parte similar de los beneficios obtenidos. Como ustedes verán, si bien es cierto, el texto de las capitulaciones de Santa Fe es un poco más largo, pero en lo medular señala estas obligaciones. Como ustedes pueden verlo, en realidad lo que se ajusta es un viaje. Y las ganancias y pérdidas, se ajustan ganancias y pérdidas respecto a lo que va a ser un viaje a, hacia América o hacia las Indias, como se pensaba en algún minuto. No tiene por ninguna parte este contrato, estas capitulaciones de Santa Fe, este acuerdo entre los reyes y Cristóbal Colón, ningún atisbo de señalar un tipo de dominio o de transferencia, señalar si Colón pone un pie en América, señalará como dueño de estas tierras a los reyes de Castilla. No se señala nada de eso, sino que solamente se establecen una serie de obligaciones o una parte pecuniaria, pero fuera de eso absolutamente nada más. Por tanto, este antecedente jurídico nosotros no lo tenemos a la vista ni nos interesa tampoco para resolver el tema de lo que tiene que ver con los justos títulos. Así que este antecedente simplemente lo tenemos como justificativo, pero no nos da ningún atisbo, ninguna solución respecto a las preguntas que ya nos habían planteado al principio. Entonces nosotros nos seguimos preguntando, ¿cómo se adquieren las tierras por Castilla? Bueno, Colón parte rumbo a las Indias, eso lo tenemos claro. Colón parte rumbo a las Indias y llega a América, a la isla de Guanahani, el 12 de octubre de 1492, según el calendario juliano. Lleva consigo las capitulaciones de Santa Fe, a las cuales Francisco Vitoria, quien vamos a conocer luego, señala en algunos de sus textos que los primeros españoles que navegaban hacia las tierras de los bárbaros ningún derecho llevaban consigo para ocuparles sus provincias. ¿Por qué? Porque las capitulaciones, como vimos, no significan ningún antecedente jurídico y válido para adquirir el dominio de las tierras de América para el Reino de Castilla. Por tanto, ¿qué vamos a usar? Bueno, los españoles, los hispanos, los castellanos, se dan a la tarea de buscar alguna normativa que les sirva. Y bueno, encuentran dentro del texto de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, este texto antiquísimo, medieval, que es un texto de derecho generalísimo, uno de los grandes hitos dentro de lo que es el derecho antiguo, medieval, para los godos, para los visigodos, encuentran por ahí la partida tercera en el título 28, la ley 29, que en su parte medular, nosotros la vamos a leer de este antiguo texto, por ahí se ve, ahí sí,
de este antiguo texto que tenemos de las partidas, que señala la ley 29 del título 28 de la partida tercera, cuya debe ser la isla que se hace nuevamente en la mar. Pocas vegadas acaece que se hagan islas nuevamente en la mar. Pero si acaeciese que se hiciese y alguna isla de nuevo, suya decimos que debe ser de aquel que la poblare primeramente, y aquel o aquellos que la poblaren deben obedecer al Señor, en cuyo señorío es aquel lugar de aparecida tal isla. Lo que significa que si se encuentra una isla aparecida en el mar, debe ser de quien la encontrare, y los que la poblaren deberían ellos obedecer al Señor que la encontrare. Bueno, esto sería fantástico si nos refiriéramos solamente a la isla de Guanahani, situación que no es el caso, ya que se trata de todo un continente. Por lo que surge en contrapartida, si uno analiza los textos legales, específicamente la partida, que nos encontramos con la partida segunda, título primero, la ley número 9, que señala por qué maneras se gana el señorío del reino. Y dice, verdaderamente es llamado rey aquel que con derecho gana el señorío del reino, y puede ganarlo por derecho en estas cuatro maneras. La primera es cuando por heredamiento hereda los reyes el hijo mayor o alguno de los otros que son más próximos parientes a los reyes al tiempo de su finamiento. No es el caso. La segunda es cuando lo gana por aveniencia de todos los del reino que lo escogieron por señor, no habiendo pariente que deba heredar el señorío del rey finado por derecho. Tampoco. La tercera razón es por casamiento. Y esto es cuando alguno casa con dueña que es heredera del reino, que mujer él no venga del linaje de reyes puede llamar rey después que fuere casado con ella. Tampoco es el caso. La cuarta es por otorgamiento del papa o del emperador, cuando alguno de ellos hace reyes en aquellas tierras en que han derecho de lo hacer, donde si lo ganan los reyes en alguna de sus maneras, que de suyo dijimos son dichos verdaderamente reyes. Y deben, otros sí, guardar siempre más la procomunal de su pueblo que la suya misma, porque el bien y la riqueza de ellos es como suyo. Otros sí deben amar y honrar a los mayores y a los medianos y a los menores, a cada uno según su estado y placeres con los sabios, y allegarse con los entendidos y meter amor y acuerdo entre su gente, y ser justiciero, dando a cada uno su derecho, y deben fiar más en los suyos que en los extraños, porque ellos son sus señores naturales y no por premio. ¿Se fijan? La cuarta es por otorgamiento del papa o del emperador cuando alguno de ellos hace reyes en aquellas tierras en que han derecho de lo hacer. Parece que por ahí está la solución un poco más clara. Y es por eso que los reyes de España recurren a Alejandro VI, Alejandro VI Borgia, perdón, tío del marido de Isabel la Católica, de Fernando de Aragón, quien les otorga las bulas papales. Antonio de Herrera, uno de los grandes cronistas de esta época, en sus décadas, donde escribió sobre la historia de las Indias, señala, aunque por la posesión de aquellas tierras había tomado el almirante, y por otras muchas causas hubo grandes letrados que tuvieron opinión que no era necesaria la confirmación ni donación del pontífice para poseer justamente aquel nuevo orbe. Todavía, los reyes católicos, como evidentísimos de la Santa Sede y piadosos príncipes, mandaron al mismo embajador, se debe entender a un representante de la capital italiana, que suplicase a su santidad fuese servido de mandar hacer gracia a la corona de Castilla y de León de aquellas tierras descubiertas y que se descubriesen adelante y expedir sus bulas acerca de ello. Es por eso que, finalmente, el Papa Alejandro VI edita, bueno,
la bula que concede las tierras a Castilla y León, dejando fuera el reino de Aragón que pertenece a Fernando, lo cual dará una serie de inconvenientes al momento que se abra la sucesión de Isabel la Católica y quede Juana como la dueña del reino americano, y se casará con Felipe I el Hermoso y se armará ese triángulo extraño con el padre, con Fernando de Aragón, tratando de también poseer las tierras de América sin ningún resultado ante eso. Obviamente que luego de la bula papal, la primera, existen una serie de bulas intercaeteras que van cambiando algunas frases, que van cambiando algunas fechas, pero lo esencial es que los reyes católicos se dirigen hacia el Papa, quien les otorga este dominio respecto a las nuevas tierras descubiertas y por descubrir, tratando de tomar el espíritu de la partida segunda, título primero, ley novena que acabamos de leer. Si nosotros tomáramos la historia de un punto de vista frío y la congeláramos, hasta ahí tendríamos la solución del problema. Sin embargo, comienza a sucederse un problema con los justos títulos. Hay un problema con la donación papal. Y el problema viene dado por la falta de valoración que se le dan a las bulas alejandrinas, la falta de valor que se le da a los documentos que hacen los papas Borgia, especialmente Alejandro VI, y que termina también desencadenando una especie de incapacidad para comprender la donación papal. Fíjense ustedes que cuando los conquistadores hispanos llegan a América, ellos le hacen mención a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, de que es el Papa quien le otorgó a los hispanos el dominio sobre estas tierras, lo que va a significar, en definitiva, que los indígenas, uno, no entienden el idioma castellano y dos, no entienden ni tienen por qué saber quién es ese personaje, el Papa, y por qué ese personaje que no conocen, que está lejos, que es un simple invento, puede ser, le entregó las tierras donde ellos habitan y donde han habitado por siglos y siglos. Entonces se produce un problema y comienza la problemática de los justos títulos, que se va a ver aumentada por otros inconvenientes que le van a dar sazón a esta historia bastante interesante de lo que tiene que ver con la conquista de América. Hay un dicho o una forma de entender la historia que yo la he tenido por mucho tiempo. La historia finalmente está llena de chismes, de rumores, es una especie de telenovela y todo se inicia por simples casualidades. Las cosas más pequeñas desencadenan hechos bastante importantes. La Revolución Francesa se subió el pan. María Antonieta señala que si no tienen dinero para el pan, que coman torta. Y terminan lo que es la Revolución Francesa. La actual revolución que está viviendo Chile empieza por 30 pesos del metro, de la subida del transporte subterráneo que existe en la capital de Chile, y por los dichos de algunos ministros de que la gente va a hacer vida social a los consultorios, de que si le cuesta pagar el metro, levántese más temprano, y así comienzan estos cambios revolucionarios. En este caso, también todo comienza con una misa, con una homilía que hace un cura en América. Y se trata de el fray Antón de Montesinos. Veamos lo que él hizo. El tercer domingo de Adviento, un 14 de diciembre de 1511, en la isla La Española, Santo Domingo, don fray Antón de Montesinos realiza el siguiente sermón. Bueno, este no es todo el sermón, esta es la parte final, la conclusión. Todos estáis en pecado mortal. Recordemos que está el cura frente a toda la gente en la homilía, una homilía especial, el tercer domingo de Adviento. Estamos esperando lo que será el nacimiento de nuestro Señor, pensando en la teoría católica. Está toda la gente española, los conquistadores, etc. Y él señala esto. Todos estáis en pecado mortal, y en él
vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados y oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico dormido? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Ojo con la última parte. Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe en Cristo. Recordemos lo que había pasado en la península. La península ibérica estuvo dominada por los musulmanes, por los moros, que eran considerados herejes y que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492 del Reino de Granada. Lo que significa que a los conquistadores se les trató de lo más bajo del punto de vista católico, reflexivo, espiritual, se les trató del punto de vista más bajo. Se les dijo que se iban a ir al infierno, algo muy potente en aquella época, y que entre paréntesis, algo muy potente también en Chile hasta el principio del siglo XX incluso, algo tan potente que los hizo pensar. Pero no solamente pensar, veamos la consecuencia. ¿Qué pasó? Bueno, se hizo la homilía de Diego Colón. Se hizo la homilía, perdón, de Antón de Montesinos. ¿Y quién estaba en la homilía? Diego Colón. Y este personaje es el que va a desencadenar los debates. ¿Por qué? Porque un 15 de enero de 1512 le escribe al rey Fernando de Aragón lo que había sucedido. Querido rey, el fray Antón de Montesinos, en su homilía de Adviento del 14 de diciembre, señaló que éramos malos, que nos íbamos a ir al infierno por cómo tratábamos a los indígenas. Se lo hizo ver al rey. ¿Y el rey qué hizo? Obviamente mandó a hacer una junta, era algo importante, estaba generando escándalo este cura aquí en Centroamérica. Y se formó la Junta de Burgos, en la cual mandó a llamar, tal como se llama de repente a los embajadores cuando hay problemas, se les manda a llamar. Se llamó Montesinos para la península. Estuvo presente Fray Matías de Paz, un dominico, Fray Tomás Durán, un teólogo, Fray Pedro de Covarrubias, uno de los grandes teólogos de la época, Juan Rodríguez de Fonseca y Juan López Palacios Rubios, un jurista o abogado. Entre ellos decidieron qué había que hacer para calmar este tema, que en definitiva era cómo tratar mejor al indígena. Y sale en 1513, un año de que se enviara esta carta, la conclusión de esta Junta de Burgos, que terminará en el requerimiento de Palacios Rubio, que en definitiva es un documento que señala que los indígenas son libres, pero donde no se discute la validez de las bulas. O sea, los indígenas son libres, las bulas lo único que hacen es otorgar dominio sobre el suelo americano, pero no sobre el indígena. Eso es lo que señala el requerimiento de Palacios Burgos. Y lo que hay que hacer para dominar a los indígenas es leerle este requerimiento que señala toda la historia de cómo se llegó a América y que el Papa, etc. Y se le explica al indígena. El problema es que se le explica en idioma castellano. Y así lo usó, por ejemplo, Pedro Valdivia en 1540, cuando llega a Chile. ¿Esta es la solución para los justos títulos? ¿Tenemos el título indicado? Veamos. Yo creo que no. Obviamente, el requerimiento a Palacios Burgos, que significa leerle un texto en español a un indígena que no conoce el idioma, genera el mismo problema que las bulas. Y surgen
las polémicas de indios o el problema de los justos títulos propiamente tal. ¿Qué tenemos? Tenemos distintas propuestas de justos títulos, distintas propuestas de antecedentes jurídicos y válidos que van a permitir adquirir el dominio de América. Algunos basados en el derecho común, que van a tener influencia importantísima de lo que son los glosadores, comentaristas y lo que se señala en las universidades europeas. Son fuentes, van a ser fuentes distintas a las bulas, van a ser ideas, pensamientos, teorías, argumentos distintos a las bulas de Alejandro VI que van a dar origen, van a dar un antecedente jurídico y válido para adquirir las tierras. Son ideas que se van dando en las cortes del rey. Vamos a ver algunas. Uno de los primeros títulos que se piensa como lógica es el título de la ocupación. Quien descubre una tierra que no es de nadie y la aprende materialmente tiene la intención de hacerlo, la adquiere para sí. Es el caso de la partida tercera que leíamos al principio. Antes de esta solución de las 4 ideas. La primera, cuando hay una isla, alguien encuentra la isla y los que están adentro de la isla van a tener que obedecer a quien encontró la isla. Punto. Pero cuando uno piensa en la ocupación, uno habla de cosas res nullos, o cosas que no tienen dueño, o cosas res derelictae, que son cosas abandonadas. Pero las tierras que están en América, ¿no tenían un dueño? ¿Estaban abandonadas? ¿O parece que había alguien, ¿no es cierto? Bueno, la solución era que los que estaban ahí perdían el dominio de las tierras por, por medio de los crímenes contra natura que ellos practicaban, o sea, por los pecados, como es la antropofagia, el incesto, la sodomía, etc. No sé, pensemos en los aztecas de repente cortando cabezas en las pirámides. Eso era un crimen contra natura, son pecados del punto de vista del español. Recordemos que todos estos justos títulos le dan la chance al español, o sea, no son para justificar al indígena, sino que son para justificar al español. Entonces, todo comportamiento extraño del indígena va a ser, obviamente, causal de que pierdan su tierra. Aquí siempre estos títulos son ganar y ganar. Este era el primer título, la ocupación. Veamos otras ideas que se dieron. Otras ideas que se dieron tiene que ver con la ficción del emperador romano. En 1542, Carlos V asume con los mismos derechos que los emperadores romanos. Recordemos que Carlos V asume como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que quedaba de él. Entonces, si el Sacro Imperio Romano Germánico, Alemania propiamente tal, era la evolución, el descendiente de lo que es Roma, y el emperador de Roma era dueño de todo el mundo romano, lo que significa que Carlos V, al ser emperador del Sacro Imperio, también era dueño de todo el mundo. Una teoría bastante como estirar mucho el elástico de repente, que se encuentra en el Católico Opus Imperiali Regiminis Mundi de Miguel de Ursurum de 1525. Él postula esta idea. Otra idea bastante interesante desde el punto de vista psicológico es el que tiene que ver con la divina providencia y que tiene como enunciado principal de que Dios favoreció a los españoles al reconquistar sus tierras de mano a los musulmanes. Dios les ayudó a los españoles a que sacaran a los herejes musulmanes de las tierras españolas en Europa y por tanto, gracias a que los españoles liberaron esa tierra de la herejía, Dios los premió con descubrir las Indias. Y es como una especie de tierra prometida, la tierra prometida de Josué, etc. En realidad esto es un invento que hace Martín de Fernández de Enciso en 1519 con la Suma de Geografía. Es una explicación bastante fácil para señalar un punto, un antecedente jurídico que le falta mucho, yo creo, con esto, y válido para las Indias. Otro punto es el repudio de la fe, que simplemente es que si los indígenas se niegan a abrazar la fe, se les podían tomar libremente sus bienes. Como les decía, ganar y ganar. Otra idea, la filosofía aristotélica,
influenciada por los textos griegos recuperados gracias a lo que tiene que ver el Renacimiento humanista. Y se recuperan los textos de Aristóteles y se empiezan a analizar y sale el pensamiento de la servidumbre natural. Algunos hombres, algunas personas, por naturaleza están destinados a servir y otros a ser dominados. El principal autor, disculpe, es Juan Ginés de Sepúlveda, quien nunca estuvo en las Indias y se basa en las crónicas que se hablaban respecto de los caribes. Él lo plantea específicamente en el libro Demócrates Secund Civet Diálogo de Justitis Bellis Causis Apus Indus, escrito entre 1544 y 1547, no hay certeza respecto a la fecha de ese libro. Pero lo que significa que los españoles, o los castellanos, los hispanos, los europeos, son hombres o son personas destinadas a dominar y los indígenas son personas destinadas a ser dominados por esta raza de mayor jerarquía. Pero bueno, luego de estos conceptos o ideas que se pueden dar respecto a la posibilidad de adquirir las tierras de América por medio de lo que hablan los glosadores respecto a lo que se han recopilado algunos textos, también tenemos otros que se basan en el derecho natural. Y ahí tenemos a dos personajes bastante interesantes, a Bartolomé de las Casas y a Francisco de Vitoria, que los vamos a empezar a conocer a continuación. El primero que tenemos es Bartolomé de las Casas, un encomendero, fraile dominico, obispo de Chiapas, en la península mexicana. Él teoriza todas sus posturas en base al derecho natural, basándose en Santo Tomás de Aquino. Él señala entre sus postulados principales que los indígenas son señores en lo suyo, aun cuando cometan pecados graves. Tienen sociedades que deben ser respetadas, por lo tanto quitarles la tierra va a ser un acto tiránico. Lo que significa también que rechaza la guerra, especialmente si esta tiene que ver con fines religiosos. De imponer la fe, la rechaza totalmente. Y considera que el bautismo es la única salvación de las almas, por lo que si mueren los indígenas sin bautizo se les condena al infierno. Esto es bastante interesante desde el punto de vista de lo que dice Bartolomé de las Casas, ya que implica que los españoles ya no van a poder matar al indígena porque sí, porque serán ellos los que condenen al indígena a que se vaya al infierno, situación que no pueden hacer, ya que solamente Dios o la autoridad creadora es la que puede determinar que una persona vaya o al paraíso o al infierno, y no el ser humano, lo que significa una doble condena para ese hombre que mata a alguien no bautizado. Así que por eso no se puede hacer una guerra por medio de, o por que tenga por causa la religión o la espiritualidad católica. Ojo, que Bartolomé de las Casas tiene un pensamiento bastante maternal o de protección, proteccionista respecto a lo que tiene que ver el indígena. No le ve de repente defectos, como es el caso de Vitoria. Y bueno, dentro de la lectura que hace Bartolomé de las Casas, él analiza lo que tiene que ver con las bulas intercaeteras y le fija una especie como de cronograma. Hasta 1540, él señala como fecha 1542 y luego la va perfilando un poquito más hacia adelante. Hasta 1542, él señala que la donación papal es pura y simple a los reyes de Castilla y los indígenas son posibles de someter por medios pacíficos. Eso él lo plantea como solución para los casos que ocurrieron antes de esa fecha, antes de 1542. Desde 1492 hasta 1542, la donación que ha hecho el Papa va a ser pura y simple a los reyes de Castilla, o sea, es una donación que funciona en ese minuto, punto, y los indígenas no van a poder ser sometidos, sino que solamente por medios pacíficos. Desde 1542 en adelante, en cambio, las bulas entran en condición suspensiva. No se va a adquirir el dominio hasta que los indígenas se conviertan. O sea, las bulas desde 1542 en adelante respecto a los territorios que no se han descubierto, que no se han dominado, va a estar en condición suspensiva, no se va a aplicar, va a estar entre paréntesis y solamente va a llegar a aplicarse cuando los indígenas sean convertidos. Sin embargo, Bartolomé de las Casas sigue teorizando un poquito más y señala
respecto al año 1551, que ni aún convertidos los indígenas se les puede exigir su sumisión. Solo esta se va a producir si es voluntaria. La predicación debe ser suave y caritativa. O sea, seguimos con la bula en suspensión, ya que estamos después de 1542, pero ni aún los indígenas convertidos al catolicismo van a poder ser subsumidos a la voluntad real. O sea, no van a poder ser considerados cosas que diga el rey, esto es una cosa mía, como yo diría, no sé, este libro es mío y por tanto me lo tomo. No, no va a poder hacerse esa sumisión. No va a poder pensarse eso, inclusive si ellos son bautizados y adquieren la religión católica. La sumisión, el hecho de que acepten al rey, va a ser solamente si ellos voluntariamente acceden a ello. Y para convertirlos al catolicismo se les va a tener que predicar de forma suave y caritativa. ¿Ya? Conozcamos entonces al otro personaje, al paralelo de Bartolomé de las Casas. Conozcamos a Francisco de Vitoria, un dominico doctorado en teología en la Universidad de París, profesor de la Universidad de París, maestro en Valladolid y catedrático de prima e teología en la Universidad de Salamanca. O sea, un académico de tomo y lomo, que trabaja en bases a relecciones o las conferencias solemnes, como trabaja típicamente nosotros los profesores cuando exponemos las clases, ¿sí? En plenario. Bueno, difícil era hacer un tipo de clase como invertida, una clase más lúdica, yo creo, en ese tiempo. Hay dos obras principales que nosotros vamos a analizar. La Relictio Pro de Indis Recentem Inventis, del 18 de enero de 1539, y la de Yuri Belli, del 18 de junio de 1539. Son dos textos de la misma fecha. La gracia que tiene Francisco Vitoria es que utiliza lo favorable y lo desfavorable para el indígena, al contrario de la visión de Bartolomé de las Casas tan proteccionista y a veces que ve solamente el lado bueno del indígena. No, aquí ve lo bueno y lo malo. Y equipara al derecho de gentes el diario vivir indígena, o sea, aplica al indígena ese derecho de gentes. Y dentro de sus textos, especialmente la Relictio Pro de Indis, otorga los primeros fundamentos de lo que será el derecho internacional público. Por eso Francisco Vitoria es uno de los padres de la teoría clásica de lo que es el derecho internacional público. Entonces, veamos algunos de los textos de Francisco Vitoria para ir ya cerrando este tema de los justos títulos en cuanto a lo que es el derecho natural. Vamos a analizar de manera pero súper superficial, para no alargar tanto esta clase, la Relictio Pro de Indis Recentes Inventis, que es un texto de Francisco Vitoria. En este texto, Francisco Vitoria señala primero que las Indias, América, no es una res o sea, no es algo que no tenga dueño, ya tiene un dueño. Le da la categoría de dominus a la posesión que tienen los indígenas o a la tenencia de la tierra que tienen los indígenas. Por tanto, ellos son seres libres y no por ser herejes se les puede privar de su libertad o sus bienes. Otro postulado señala que las posturas, o sea, las ideas de irracionalidad que predominan dentro de los conquistadores hispanos no se condicen con las grandes ciudades incas o aztecas, por ejemplo. Ojo con ese punto, porque después hay una contradicción bastante interesante que hace Victoria. Bueno, y finalmente rechaza todos los justos títulos que se han dado de Bartolomé de las Casas y todos los otros justos títulos que se han dado por el derecho común y postula sus propios. Primero, el de sociedad y comunicación, que esto tiene que ver también con parte de lo que es el derecho internacional público. Señala que existe un tráfico mercantil y eso es parte de la idiosincrasia de todas las personas. Existe la necesidad de recibir al extranjero. Cuando una persona viaja de un lugar a otro, debe ser recibida. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a realizar transacciones mercantiles unos con otros, a conocer nuevos productos, conocer nuevas personas y por tanto si un extranjero llega a otro territorio debe ser recibido y debe dársele un trato amable. Por tanto, los vínculos de sociedad y comunicación para él son muy importantes y hacen que hagan necesaria la recepción del europeo
en este nuevo territorio, que los indígenas americanos recepcionen de buena forma al europeo. Segundo título que postula es la predicación del Evangelio. Los europeos, especialmente los castellanos, tienen la necesidad de predicar el Evangelio, tanto por la obediencia al Papa como también por sus propios postulados. Existe una protección a los convertidos. Una vez que los indígenas son convertidos, deben ser protegidos, deben ser parte de esa comunidad en la que van a pasar a formar parte. Y una vez convertidos, el Papa les va a asignar un rey a aquellos convertidos. Obviamente ese rey va a ser el rey castellano. Obviamente ya se lo otorgó por medio de las bulas. Señala también que la tiranía de los príncipes aborígenes, príncipes indígenas, llamará a la intervención del hispano o del europeo. El europeo tendrá que verse obligado a interceder ante la tiranía de los aborígenes. Y por eso son llamados a llegar a América. Ahora, indígenas convertidos, indígenas liberados de esta tiranía, podrán elegir voluntariamente un príncipe cristiano. ¿Y a qué príncipe cristiano van a elegir? Al único que conocen, obviamente, que es el que le dio el Papa, que es el rey de Castilla. Podrán hacer alianzas los indígenas con los hispanos en caso de guerra, y los hispanos deberán tutelarlos en la formación de su gobierno, ya que ellos son incapaces, según Francisco Vitoria. Bueno, ¿son incapaces o no lo son? Al principio señalan sus postulados generales de que la irracionalidad no se condice con las grandes ciudades incas o aztecas, pero luego señala que son incapaces para tener grandes gobiernos. ¿Cómo es eso? Bueno, son las contradicciones que a veces encontramos en algunos textos. Más o menos esto es lo que plantea Francisco Vitoria en cuanto a lo que tiene que ver con los justos títulos. Como les digo, es un resumen. Se puede leer la Relictio de Indis, es fácil de encontrar por internet, fácil de encontrar en las bibliotecas de las universidades, pero nosotros por un asunto de manejo de tiempo hacemos este resumen muy resumido, muy sintético. Otro texto que encontramos también de Francisco Vitoria que es interesante de analizar es este de Indis, Relictio Posterioris Sive de Giuribelli, con influencia de San Agustín y Santo Tomás. Centra su análisis en lo que tiene que ver con la justicia de la guerra. Y la guerra será justa solamente si es declarada por una autoridad legítima, tiene justa causa y observa una conducta lícita en la guerra y su conclusión. Ahora, si uno lo analiza finamente, ¿cuál es la única autoridad legítima? Los hispanos o el rey. Debe tener justa causa. Si encuentran a un indígena haciendo un ritual de, no sé, sacrificio de una llama por el Inti Raymi, si hablamos de las culturas andinas, va a ser un sacrificio. Por tanto, va a haber una justa causa, están sacrificando algo y están adorando a un dios extraño o a un diablo, etc. Va a haber una justa causa. Y debe observarse una conducta lícita en la guerra y su conclusión. ¿Qué es la conducta lícita? ¿Jugar bien? ¿Jugar a la par? Imposible. No podemos pensar en que una guerra va a tener una conducta lícita o una conducta equivalente cuando los niveles de fuerza son distintos entre uno y otro. Bueno, esos son los postulados de Francisco de Vitoria. Bien, tenemos que tener una solución final al tema de los justos títulos. ¿Y cuál va a ser? Bueno, después de todas estas discusiones, Juan de Obando, durante el reinado de Felipe II, termina redactando lo que son las ordenanzas sobre nuevos descubrimientos y poblaciones en 1573, que en definitiva corta la discusión y divide o zanja el cisma entre territorios ocupados y no ocupados. Los territorios ya ocupados, los indígenas van a tener una sumisión voluntaria. Si no hay sumisión, van a entrar en una especie de protectorado. O sea, los indígenas que no se han subsumido a lo que es la voluntad real, no son súbditos del rey, no quieren serlo, van a ser protegidos, van a ser declarados incapaces, van a tener un protector de indios, etc. Por ejemplo, en el caso peruano, los incas gobiernan hasta 1571, cuando se concluye que Atahualpa,
había sido ya un tirano. Es el caso de protectorado. Se protege a los indígenas que no conocen, que no pueden someterse voluntariamente. Ahora, en el caso de los territorios no ocupados, los territorios nuevos que están por descubrir, las bulas otorgan poder sobre los territorios, pero no sobre las personas. Las personas se van a someter solamente voluntariamente. Y esto va a generar que en Chile, por ejemplo, el padre Luis de Valdivia empiece con lo que es la guerra defensiva durante todo el siglo XVII. Esta es la solución final que se encuentra a la gran problemática de los justos títulos, dividiendo entre territorios ocupados y territorios no ocupados. Como final, como punto de reflexión para concluir y centrándonos en lo que tiene que ver con Chile, ¿cómo fueron estas polémicas de India? Bueno, realmente alerta de spoiler o de contar el final antes. Realmente poco conocimos en Chile sobre estas polémicas. Llegamos muy tarde, el clima político que estaba subsumido, la capitanía o el pequeño reino, la pequeña comarca chilena, no daba pie para hablar sobre las polémicas de India. Se dan solamente cuando llega García Hurtado a Mendoza como gobernador interino en 1557, después de que falleciera Pedro de Valdivia y quedara un desarme político con su sucesión, sus varios testamentos, sus tierras que les daba al obispo Rodrigo González de Marmolejo y los testaferros que formó, ¿no? Todo un descalabro político que se da en ese tiempo, entonces prácticamente no existen las polémicas de India en Chile. Sin embargo, García Hurtado Mendoza llega con dos personajes, con Fray Gil González de San Nicolás, un dominico, y Fray Juan Gallego, franciscano, maestro en Derecho de la Universidad de Bolonia y doctor en la Universidad de París. García Hurtado Mendoza parte directo rumbo a Concepción a detener la oleada de los mapuches que atacaban violentamente contra las posesiones españolas en Chile. Y Fray Gil González de San Nicolás le dice, gobernador, le aconseja, vaya a la capital, mejore las condiciones de los indígenas, trabaje en algunos decretos, en alguna ley, para mejorar la calidad de los indígenas y vaya acorde con todo esto que está pasando en las polémicas de India. En cambio, el franciscano, Juan Gallegos, lo alienta a que vaya a las armas y destruye a los indígenas. Él está contra este tema de las cuestiones de India, sin perjuicio, que era un gran maestro en Derecho, no le interesa lo que hizo Vittorio, lo que hizo Bartolomé de las Casas, no considera este tema como relevante. Finalmente en Concepción, García Hurtado Mendoza va a Concepción, se dirige para allá, no le hace caso a González de San Nicolás y este personaje le vuelve a recordar el requerimiento y que si mueren los indígenas lo van a hacer en pecado yéndose sus almas al infierno y alienta a los soldados a que no disparen, etc. Hace tanto alarde este dominico que finalmente Hurtado Mendoza le dice, ¿sabe qué? Váyase. Y lo manda de vuelta a Santiago y García Hurtado Mendoza empieza a arrasar con indígenas y empieza a hacer una guerra frente a frente para mantener la paz en la pequeña comarca de Chile. Lo que significa, en líneas generales, y raya para la suma, que las polémicas de India, las cuestiones sobre derechos de los indígenas, no resultaron, no tuvieron eco, por lo menos en lo que tiene que ver en Chile, en su aplicación práctica. Bueno, ha sido lo que hemos querido plantearles como parte de la cátedra de Historia del Derecho que estamos haciendo respecto a lo que tiene que ver con estas polémicas de Indias y la anexión de América al Reino de Castilla. Ojalá les haya quedado bastante claro y si no, bueno, ustedes saben, este canal está para ayudarles. Muchas gracias.